una confianza de que no solamente es el Ministerio Público el papá sino que el aval de expertos internacionales. Me parece que es una buena noticia, hay que celebrarla, sobre todo, insisto, porque ha implicado que el Estado mexicano ha asumido plenamente la responsabilidad que está trabajando para darle a nuestro país una versión, la búsqueda de la verdad histórica, de la verdad reconocimiento. La Procuraduría de Delincuencia Organizada tiene ciertos mecanismos, ciertos elementos de investigación que generan un punto de vista diferente a la de la perspectiva de derechos humanos. Y en este caso estamos frente a un caso de derechos humanos y en consecuencia me parece que su Procuraduría o un grupo de trabajo diferente al de delincuencia organizada puede aportar una perspectiva absolutamente diferente y sobre todo atender con mayor sensibilidad el caso de los padres de los desaparecidos. Creo que es una buena noticia, me parece también que es una decisión que tomó la Procuradora precisamente para dar mayor credibilidad a la investigación, lo cual debemos celebrar. Oiga, senador, ¿qué opinión tiene que el gobierno de Estados Unidos redujera a México la partida de la iniciativa medida por la condición de derechos humanos que existe en el país? Es una terrible noticia para nuestro país y sobre todo debe ser motivo de preocupación y de ocupación del gobierno de la República para aclarar cualquier duda que se tenga sobre los esfuerzos que está haciendo el Estado mexicano en la garantía y protección de los derechos humanos. No podemos dejar que se genere en el mundo la percepción de que el Estado mexicano es incapaz de garantizar la seguridad, la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas, que somos incapaces de tener un entorno institucional que proteja adecuadamente los derechos humanos. Tiene que trabajar intensamente el gobierno de la República para despejar esa percepción y sobre todo para atender puntualmente las recomendaciones de los ámbitos internacionales, de tal suerte que quede claro que hay esfuerzos consistentes y sobre todo, si bien hay pendientes, pero que estamos creando instituciones para proteger los derechos humanos en nuestro país. Pero precisamente se quejan porque están en la búsqueda del Chapo y es donde están violando los derechos humanos. Yo creo que eso es una afirmación que no podemos dar por contundente. Por supuesto que hay un esfuerzo de las fuerzas federales para recapturar al Chapo. Es un criminal bien armado, bien financiado, que tiene cobertura institucional, como ya hemos visto desde su fuga. Me parece que las preocupaciones sobre derechos humanos deben de procesarse a través de las instituciones y precisamente por eso México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Presidente, yo quería preguntarle sobre otro tema. Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD se han pronunciado sobre la posibilidad de prorrogar el tema del apagón analógico. Quisiera consultarle cuál sería la ruta jurídico-legislativa para poder concretar una cosa así. El apagón analógico está regulado en un transitorio constitucional. La única manera de modificar esa condición constitucional es modificando el transitorio y eso requiere que el poder revisor de la Constitución se active. Implica mayorías calificadas de 2/3 en las dos cámaras e implica también que las legislaturas de los estados participen. Es una suerte de reforma constitucional, para decirlo pronto. Me parece que si hay una intención de que esto suceda, de que se retrase el apagón analógico, el apagón para mudarnos a la televisión digital, debiera presentarse una iniciativa y procesarse en ambas cámaras del Congreso. Se requiere, insisto, activar al Poder Revisor de la Constitución para poder modificar los plazos. ¿Y habría condiciones para que esto pudiera salir antes de que concluya diciembre, que es el plazo del apagón? Las condiciones de temporalidad dependen de la voluntad política para acercar posiciones. Por supuesto que si hay voluntad política, las condiciones temporales son lo de menos. Simplemente habría que configurar una iniciativa y procesarla en los plenos del Congreso de la Unión y después en las legislaturas de los estados. Hay que cambiar un par de números, hay que cambiar una fecha en el transitorio constitucional y no parece pues que técnicamente represente un gran desafío. Solo representa una decisión que se tiene que tomar entre el Congreso, el Ejecutivo y por supuesto los órganos reguladores para darle certeza que ningún mexicano se va a quedar sin acceso a la televisión precisamente por esta transición hacia la televisión digital. ¿Usted tiene una opinión personal sobre el tema del apagón? Yo tengo una posición personal en el tema, por supuesto. No debiéramos dejar ni sacrificar que las familias mexicanas puedan acceder a un servicio público como es la televisión, la radiodifusión,
por esta transición digital. Por supuesto que es importante hacerla porque eso nos permite liberar espectro para alentar la competencia, pero para dar ese paso se requiere tener la plena certeza, la plena garantía de que existen las condiciones técnicas para poder hacerlo y que no existe ningún riesgo de que una sola familia en nuestro país se quede sin televisión. Tenemos que hacer un esfuerzo para fortalecer la política de transición digital y eso implica no solamente revisar el plazo, sino también implica que el gobierno de la República revise la política de sustitución de los equipos precisamente para ver si está funcionando y si estamos logrando la cobertura que se había planeado cuando se fijó esa fecha en la discusión constitucional de la reforma en telecomunicaciones. Senador, ¿desde su posición personal estaría por ampliar este plazo? ¿Perdón? Desde su posición personal. Como senador de Acción Nacional me voy a pronunciar y votaré a favor de esta modificación porque hoy tenemos algunos elementos para pensar que no existen las condiciones técnicas para poder caminar hacia la transición, que muchas familias corren el riesgo, sobre todo las más pobres, de no acceder a un equipo que pueda recibir esta señal. Por supuesto que tenemos que pensar en que ningún mexicano se quede sin acceso a la televisión y también tenemos que repensar la política de sustitución de los equipos porque a la luz de los acontecimientos, a la luz de la realidad, a la luz de los datos, no se ha logrado la suficiente penetración en la sustitución de los equipos para garantizar que nadie se va a quedar sin televisión. ¿Hay un riesgo social real en este tema? ¿Hay un riesgo de carácter social real en este tema? ¿O también está detrás de esto el interés de las televisoras? Es un derecho de los mexicanos. Es un derecho acceder a la radiodifusión, es un derecho que tienen los mexicanos. La responsabilidad no es de las familias, la responsabilidad es de quien está realizando esta política pública, que por supuesto es una política pública deseable para alentar, insisto, la competencia y para que los servicios de radiodifusión, específicamente la televisión, sean en mejores condiciones de calidad y precio. Pero lo más importante es que hoy en día tenemos elementos e indicios que nos permiten suponer que no está el país preparado para la transición de manera integral, que necesitamos hacer un esfuerzo mayor en términos de tiempo y en términos de sustitución de los equipos para garantizar que ninguna familia se va a quedar sin acceso a la televisión porque es su derecho. Senador, pero el plazo de un año desde su perspectiva, aplazarlo, ¿es corto o es largo el plazo? Esa decisión de cuánto tiempo más la debiéramos en todo caso tomar con la asistencia técnica del IFETEL. Tener claridad de cuánto tiempo objetivamente se necesita para garantizar el 100% de la cobertura en términos de sustitución de equipos y sobre todo cuánto tiempo se requiere para que ningún mexicano pierda su derecho y el acceso a la televisión. Por supuesto que tenemos que tomar una decisión responsable, por supuesto que tenemos que tomar una decisión a la luz de la realidad, pero esa decisión debe tomarse con base en datos disponibles. Por cierto, senador, por época electoral. Por supuesto, los candados deben establecerse, incluso revisar la política pública de sustitución de equipos. Se ha llevado a cabo una política de entrega de televisiones. Otros países han utilizado una política, por ejemplo, de entrega de decodificadores. Tenemos que revisar cuál política puede garantizar que en el cortísimo plazo podamos hacer una transición digital de manera ordenada, responsable, pero sobre todo garantizando el 100% de acceso a este servicio. Y por cierto, senador, sería sano lo que se está proponiendo en el sentido que sean las empresas televisoras, los grandes consorcios, los que den los aparatos ante una suerte de insuficiencia de recursos para el ejercicio venidero? Yo creo que lo que hay que hacer es revisar bien la política pública de sustitución de los equipos y ver cuál es la más eficiente. Hay distintos modelos que se han ensayado en el mundo, no es el único modelo de entrega de televisiones. Lo más importante es que logremos una política de sustitución de equipos que garantice el 100% de la cobertura en todo el país y que ninguna familia se quede sin acceso a la televisión. Que no participen en la televisión. Puede ser una opción, no solamente las empresas de televisión, sino también otro tipo de sector privado. En algunos países, por ejemplo, se han dado financiamiento a la compra de equipos a través de la banca de desarrollo, incluso de la banca comercial. Insisto, hay muchos modelos para garantizar la sustitución de los equipos. Tenemos que pensar cuál es el mejor para nuestro país, sobre todo para que en el corto plazo tengamos este objetivo cumplido. ¿Y cuál es el objetivo cumplido? Que todas las familias, especialmente las más pobres, las que no tienen condiciones financieras para comprarse un televisión o para adquirir un televisor, puedan tener la garantía de que no les va a faltar este servicio. Senador, también preguntarle, ¿cómo puede blindarse el Senado frente a posibles presiones de las refresqueras en este tema de la reducción del impuesto?
Bueno, ustedes saben que hay un padrón ya de cabileros, ustedes pueden identificar quiénes son, qué tipo de intereses procuran en el Senado de la República, ustedes pueden ver si están presentes en las discusiones de comisiones o incluso en los pasillos de este Senado. Yo creo que tenemos que despejar cualquier duda de que hubiese alguna intervención indebida de algún tercero. Lo importante es que la discusión sea pública y que cada partido político, cada grupo parlamentario esboce públicamente su posición al respecto y las razones que están detrás de esa posición. Hay razones en un sentido y en otro, hay razones en el sentido de que un impuesto puede desalentar el consumo de bebidas con alto contenido calórico, pero también hay un argumento en el sentido de que el impuesto alto no ha incidido en el precio y no ha incidido tampoco en el consumo de estos productos y que en consecuencia tenemos que repensar la política pública. Lo importante es que esta discusión se dé en el seno de las comisiones, en el Pleno, y que toda la gente, los ciudadanos puedan advertir e identificar cuál es la posición de cada grupo parlamentario y qué razones están detrás de esa posición. Pero México era ejemplo internacional en este impuesto, incluso había logrado colocar la tasa de impuestos a bebidas que en otros lados del mundo no se podía y ahora se lee como un retroceso. Por supuesto que es un avance notable que no solamente se haya puesto el asunto en discusión, sino que hayamos dado pasos consistentes para desalentar el consumo de bebidas de alto contenido calórico, pero también que hayamos alentado una conversión industrial para que las propias empresas disminuyan el uso intensivo del azúcar. Pero lo más importante es revisar si en efecto hemos logrado este cometido, si se ha desalentado el consumo de bebidas de alto contenido calórico y si en efecto estamos combatiendo de manera directa las enfermedades asociadas al consumo de azúcar. Me parece que sobre la base de los datos tenemos que tomar la decisión de si continuamos con esa política pública o la variamos para garantizar mejores objetivos. Gracias. Muchas gracias.